¿Y por qué no es susceptible de imponerse una pena? Por criterios de política criminal. Les puse el ejemplo, si yo sustraigo a mi hermano su televisor, su celular, a mi conviviente, a mi esposa, algún dinero, etcétera, no cometo el delito de hurto o apropiación, porque eso es lo que dice el artículo 208. Entonces, si un fiscal en un supuesto caso formula acusación contra el hermano que sustrajo un bien de su otro hermano, procede el sobreseimiento porque el hecho no es justiciable penalmente. El otro supuesto se refiere a la condición objetiva de punibilidad. ¿Qué es la condición objetiva de punibilidad? La condición objetiva de punibilidad es un criterio procesal establecido por el ordenamiento procesal que considera por razones de política criminal la inviabilidad de imposición de una pena por razones de política criminal, al igual que la excusa absolutoria, pero bajo determinados criterios. El Código Penal, distinguidos alumnos, ha establecido en varios artículos de los 438 que tiene el Código Penal en relación a los delitos, ha establecido que determinados delitos solamente tienen esta característica de que requieren una condición objetiva de punibilidad. Voy a poner un ejemplo con mi corazoncito de anticorrupción. Uno de ellos es el artículo 389. El artículo 389 habla del delito de malversación de fondos. Este delito de malversación de fondos, en su redacción, establece que para que se configure, no es necesario solamente el desvío de los caudales, de los efectos que establece el 389, sino requiere perjuicio. Si ustedes leen en sus casas el artículo 389, y yo lo voy a leer rápidamente, si estamos contra el tiempo, para que vean que efectivamente el artículo 389 del Código Penal, rápidamente, establece lo siguiente. A ver. Establece lo siguiente. Ya. El funcionario servidor público que da dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que estén destinados, afectando el servicio o la función encomendada. Afectando el servicio de la función encomendada. Y les pongo un ejemplo para que entiendan cuándo plantearían un sobreseimiento cuando el hecho no sea justiciable penalmente un caso de malversación de fondos. Imaginemos que en la redacción de la acusación yo diga, el señor Edward Casaverde en su condición de, gerente de presupuesto, en su condición de jefe de planificación, así vamos a poner el gobierno regional de Huancayo, afectó determinado presupuesto de 500.000 soles para la ejecución de una obra, de un puente. En los hechos digo que efectivamente el puente se fue construido, pero al existir un remanente de 10.000 soles, estos fueron destinados a otra obra. O sea, están dándose cuenta que el delito en materia de imputación de malversación sería de que esos 10.000 soles lo destiné a otra obra, no a la ejecución del puente. Ese es el delito de malversación. Pero ustedes me dirán, oye, pero un momentito acá, pues, está bien, es típico, antijurídico, es delito. Pero este delito, de acuerdo al doctor Casaverde, requiere una condición objetiva de punibilidad. O sea, el perjuicio. ¿Y qué perjuicio se generó para la ejecución del puente? ¿El puente se construyó o no? El puente se construyó, se inauguró, todo lo demás. Con el remanente se construyó otra obra. ¿Dónde está el perjuicio? Entonces, están dándose cuenta que el delito de malversación, por ejemplo, que establece una condición objetiva de punibilidad, requiere un perjuicio. Y este perjuicio
necesariamente se tiene que canalizar o demostrar. Porque si yo construyo una escuela, la escuela se inaugura y de repente no se gasta todo el dinero y ese dinero es de repente destinado a una obra social, no hay malversación. Para que exista malversación debe haber un perjuicio, es decir, a mí me dan 100.000 soles destinados para la ejecución de un colegio, pero lamentablemente 80.000 solamente lo digo, no concluyo el colegio y los 20.000 lo destino a otro fin. Existe ahí en este caso malversación. Entonces, en determinados delitos solamente es posible la condición objetiva de punibilidad. Ustedes me dirán en qué delitos, además de lo que usted ha señalado. La exceptio veritatis, establecida en el artículo 131 del Código Penal. 2, concertación financiera. 3, en malversación de fondos. 4, señalan algunos autores como Alonso Peña Cabrera, pero la casación de Huánuco lo ha desvirtuado de que en los delitos de falsificación de documentos es posible la condición objetiva de punibilidad. La Corte Suprema ha desbaratado esa posición doctrinaria de nuestro amigo Alonso Peña Cabrera, donde establece que el peligro es potencial. Entonces ya no habría condición objetiva de punibilidad. Entonces, ¿se dan cuenta? Interesante. Hemos analizado que se puede plantear un sobreseimiento cuando el hecho no sea justiciable penalmente. Interesante. Solamente estamos en el control jurídico. Y ni qué decir, por el amor de Dios, en el control procesal. En el control procesal, ¿qué procede? Procede que yo puedo alternativamente utilizar, por ejemplo, la excepción, y lo voy a leer, procede, por ejemplo, cuando la acción penal ha prescrito. Me acusa el fiscal en etapa intermedia y yo me doy, oye, mi hermano, ¿sabe qué? La acción penal ha prescrito. No olvidemos que la prescripción tienen que tener, que hay dos tipos de prescripción, la ordinaria y la extraordinaria. Y cuando ha iniciado la acción penal el fiscal, se supone que solamente procede la extraordinaria, con la aclaración de que la extraordinaria hay que tener en cuenta que los delitos de corrupción, cuando afectan el patrimonio del Estado, se duplica la prescripción. También hay que tener en cuenta de la prescripción que se reduce por cuando la persona o el sujeto activo tiene la edad, también es un factor determinante sobre la prescripción. También habla en el control procesal que procede cuando hay amnistía, prescripción, cosa juzgada. Y de la cosa juzgada, pues es algo obvio, ¿no? Se supone que, un ejemplo, ¿no? Se me ocurre. ¿Puede un juez de investigación preparatoria hacer un control convencional para desestimar una excepción de amnistía? Por supuesto que sí. ¿Recuerdan el caso del Grupo Colina de Martín Rivas? Fujimori sacó la famosa ley de amnistía, el Congreso amnistió al Grupo Colina por un tema de reconciliación. ¿Qué hizo un juez? El juez lo archivó porque obviamente eso genera cosa juzgada bajo el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, es cosa juzgada, la amnistía. Pero bajo la sentencia Aguado Alfaro versus Perú y la de Monacida Arellano versus Chile de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez puede tranquilamente hacer un control convencional y podría declarar infundado de oficio un control, un sobreseimiento procesal bajo la perspectiva de una amnistía. Pero ojo, estoy poniendo un ejemplo así de laboratorio, que es posible. Pero si estamos bajo un juez, como digo yo en un artículo, un juez que tiene una concepción de positivismo jurídico, lo único que va a hacer es un juicio de subsunción normativa y no va a ver más allá que la ley. Pero si estamos hablando desde una perspectiva de un neopositivismo jurídico, es perfectamente aplicar otras herramientas. Sabreleski habla del derecho dúctil, nuestro amigo, qué sé yo, por ejemplo, McCormick, habla de su argumentación pasional, etcétera. O sea, no quiero enfocar, quiero aterrizar solamente en lo que viene a ser el derecho procesal, ni qué decir de la famosa derrotabilidad de las normas. Pero bueno,
Aterricemos en el control procesal. ¿Puede realizarse un control procesal bajo estas características? Sí, distinguidos alumnos. Sí, es posible. Es posible. Donde dije antes de empezar esta clase que existen dos tipos de sobreseimiento que son utilizados de manera bastante perseverante por algunos operadores de justicia que son muy empleados en etapa intermedia. Hablo del sobreseimiento jurídico, que ya lo hemos desarrollado, que es el 344, inciso 2, literal B, y voy a pasar al sobreseimiento más empleado, por así decirlo, más prostituido, si lo digo así, perdónenme la expresión, que es el sobreseimiento que yo lo denomino probatorio. ¿Y qué dice el sobreseimiento probatorio? Está establecido en el artículo 344, inciso 2, literal D. Es decir, cuando existe insuficiencia de elementos de convicción. Repito, ¿cuándo procede? Voy a poner un ejemplo antes para que ustedes entiendan en qué consiste este sobreseimiento. ¿Bien? Miren, imaginemos, para que no digan, ya estoy cansado que lo toca saber de esos ejemplos de corrupción, vamos a un tema de violación. Imaginemos que yo soy un fiscal común, penal y silvestre, y formula una acusación por violación. Los elementos de convicción está, pues, ya saben, ¿no? La declaración del imputado, la declaración en cámara gesell de la agraviada, y su famoso reconocimiento médico legal. En su reconocimiento médico legal, en las conclusiones del médico legista, dice lo siguiente: desfloración antigua, no lesiones paragenitales ni extragenitales. ¿Me entendieron? ¿Captaron la idea? Correcto. Y el fiscal emite una acusación por el delito de violación sexual. 170. Imagínense. Entonces, un abogado que no ha venido a las clases del curso de capacitación que estamos dictando el día de hoy, 20, ¿no? 20 de junio del año 2020, se lanza pues con su sobreseimiento por insuficiencia probatoria. Y dice, y no tendrían, y está perfectamente sustentado. ¿Por qué? Porque bajo su razonamiento dice, señor, el medio probatorio adecuado para este caso es el reconocimiento médico legal. Si el reconocimiento médico legal dice desfloración antigua, ¿sabe Dios quién le habrá violado? 2, si no establece lesiones paragenitales ni extragenitales, por el amor a Dios, no hay violación bajo la vis compulsiva, bajo violencia. Lo único que queda en el tintero sería amenaza, pero la acusación no versa sobre amenaza, versa sobre violencia. Entonces lanza su sobreseimiento. Yo pienso que ustedes también coincidirían con esa tesis de que el abogado, bajo ese ejemplo de laboratorio que estoy formulando, sería viable su sobreseimiento por insuficiencia de actividad probatoria. Pero nuestro distinguido abogado lamentablemente no ha venido a las clases del doctor Casaverde. Porque el doctor Casaverde le tiene una sorpresa. Le tiene la sorpresa ingrata de la casación 760-2016 Lambayeque. Y que, por cierto, la Corte Suprema lo ha considerado doctrina jurisprudencial vinculante. Dios mío. O sea, que es de obligatorio, pues hombre, pues es de obligatorio fundamentación por parte del órgano jurisdiccional. Y si quiere desvincularse, pues tiene que motivarlo. ¿Y qué dice esta casación en relación a los elementos de convicción? Les comento, perdónenme el cansancio, estaba todo el día en clase.
La fundamentación de esta posición procesal es una casación de nuestro amigo Acuña, que se le imputó el tema de un delito electoral y él consideró de que el juez de investigación preparatoria pues había hecho una valoración de los elementos de convicción. Entonces, retomando el ejemplo es consistente. El abogado dice con acertada prudencia y análisis de que si no hay un reconocimiento médico legal que demuestre violencia, que procede el sobreseimiento. Pero esta casación nos da criterios, por así decirlo, procesales para hacer un control de los elementos de convicción bajo una perspectiva sustancial. ¿Qué dice este acuerdo plena, esta casación? Dice que los elementos de convicción del fiscal no son pruebas. Y efectivamente, si nosotros citamos a Mittermeier, Tarufo, Fravanini de Malatesta, etc., que son prácticamente los emisarios de la prueba, o sea, el libro o los autores que tiene que uno leer, o a Tarufo, en lo que viene a ser en materia probatoria, ¿qué es lo que señala? De que hay que hacer una disquisición entre lo que es actos de investigación y actos de prueba. Lo que el fiscal introduce en etapa intermedia, ¿son actos de investigación o son actos de prueba? Lo que introduce el fiscal en etapa intermedia al considerarse elementos de convicción, es decir, lo que ha hecho el fiscal en toda su investigación. ¿A qué llamamos actos de investigación? Una declaración testimonial. ¿A qué llamamos actos de investigación? Un acta de constatación, una pericia, una visualización de un video, un registro personal, un acta de incautación. Son actos de investigación. Pero no son prueba, porque cuando hagamos el módulo de juicio oral, vamos a ver que la prueba es sometida a un contradictorio. Entonces, si el fiscal solamente ofrece actos de investigación que debemos llamar elementos de convicción, no son actos de prueba. Y esta casación dice, como son elementos de convicción, el juez de investigación preparatoria no puede hacer valoración de estos, porque son actos de investigación. El órgano competente para hacer la valoración de estos elementos de convicción o actos de investigación es el juez de juzgamiento, no es el juez de investigación preparatoria. Muerto. Entonces, cuando el juez dice, por ejemplo, imaginemos que este juez no ha leído esta casación que les acabo de mencionar y dice, señor, y ampara la tesis del sobreseimiento formulado por el abogado defensor cuando dice, señor, estando la petición del abogado defensor y teniendo en cuenta que la pericia del reconocimiento médico legal no establece violencia ni actos de violación o de exploración reciente o una lesión paragenital o extragenital, no está acreditada la violación sexual. Declárese fundado el sobreseimiento formulado por el abogado defensor. Por el amor a Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Una valoración o no? ¿Cómo llega a determinar el juez que ese reconocimiento médico legal no sirve para la tesis de acusación del fiscal? ¿No es a través de una valoración? Por supuesto que sí, distinguidos alumnos. Lo hace a través de una valoración. Consiguientemente, resulta inviable esa tesis. Otro aspecto que establece esta casación 760-2016, ese es el tema que yo postulo. Distinguidos alumnos? Postulo de que, y también lo dice la casación, que el análisis que se debe realizar sobre los elementos de convicción
se debe analizar bajo una perspectiva de probabilidad y no de certeza. Repito, que los elementos de convicción formulados por el fiscal en etapa intermedia no deben ser evaluados bajo una perspectiva de certeza, sino de probabilidad. Por favor, doctor, usted explíqueme, no le estoy entendiendo. Para eso voy a leer nuestro código. ¿Y qué dice nuestro código en relación a esta redacción normativa, a esta sutileza de que en el sobreseimiento bajo esta causal no debe ser analizada bajo una perspectiva de certeza, sino de probabilidad? No les voy a vender gato por liebre, ¿eh? Y les voy a servir el plato pensando de que efectivamente es liebre cuando es gato. A ver, voy a leer. ¿Qué dice el artículo 344, inciso 2, literal D del Código Procesal Penal, textual? No existe, dice, procede el sobreseimiento cuando no existe razonablemente, no existe, repito, razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. De estas dos, ustedes saben que cuando procede, cuando dice no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. ¿Cuándo yo puedo incorporar nuevos datos a una investigación? La pregunta. Para eso tendremos que hablar lo siguiente. Cuando el fiscal, dije, consigna en su acusación elementos de convicción, es una regla, mas no es una excepción, de que todos estos elementos de convicción son ofrecidos como medio probatorio. ¿Verdad o no es verdad? Por ejemplo, acuso a fulano de tal y sustento mi acusación en los siguientes elementos de convicción. Voy a poner el ejemplo laboratorio para que entiendan esta redacción del 342. Entonces, cuando yo digo acuso y sustento en siguientes elementos, primer elemento de convicción, la declaración de Pedro fulano de tal. Segundo, la pericia de Perico de los Palotes. Tercero, el acta de constatación tal. 5, el acta de incautación. 6, qué sé yo, una imagen, algo así, imaginemos así. Son 5 elementos de convicción. Estos elementos de convicción que acabo de señalar, ¿qué hace el fiscal? Los ofrece como medios probatorios, ¿sí o no? ¿Sí o no, distinguidos alumnos? Claro. A Pedro dirá en los medios, ofrezco la declaración testimonial de Pedro fulano de tal. Esa declaración de Pedro fulano de tal, que al inicio era que en la misma acusación es considerado elemento de convicción, es mi testigo que va a declarar en el juicio oral. A eso se llama medio probatorio. Bueno, pensé que se había cortado. A eso se llama medio probatorio. Entonces, distinguidos alumnos, ¿qué posibilidades razonables tengo de poder incorporar esos medios probatorios? Les pongo el ejemplo. ¿Qué pasa si este juez, esta declaración testimonial me la rechaza en etapa intermedia? Me la rechaza, se le llega altamente. ¿Qué hago yo? Tengo la posibilidad de reexaminarlo en el juicio oral, ¿sí o no? O sea, tengo la posibilidad de ofrecerlo nuevamente como reexamen de la prueba. ¿Eso dónde está? En el 373, inciso 2 del Código Procesal Penal. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿esa no es una posibilidad de incorporar un nuevo medio probatorio? Por supuesto que sí.
Eso tiene que analizarse, pues, distinguidos alumnos, en cuando se hace un sobreseimiento bajo esta naturaleza. Y la mayoría de los jueces no lo hacen. También habla en la redacción de este artículo de suficiencia. ¿Cómo se determina la suficiencia de los elementos de convicción? Por eso, la suficiencia de los elementos de convicción bajo esta redacción normativa se hace bajo los presupuestos establecidos bajo un criterio de probabilidad y no de certeza. Sería bueno, y este es todo un tema que es una ponencia, pero quiero hacerles como mensaje para que ustedes puedan leer la casación 760-2016 de Lambayeque. Me faltan 20 minutos. Hasta acá hice el control sustancial. Yo tengo una posición procesal que en etapa intermedia existe 3 tipos de controles, a diferencia del acuerdo plenario 6 del 2009. Bueno, si me critican, bienvenido, esa es mi posición. Yo considero que se debe agregar otro tipo de control a la etapa intermedia. No solamente existe, desde mi punto de vista procesal como docente y como magistrado, para mí existe 3 tipos de control. Un control formal, que ya lo hemos desarrollado, un control sustancial, que ya lo hemos desarrollado de manera tan concisa, pero espero que haya sido lo más didáctico posible, y estamos hablando de un control probatorio. ¿A qué se refiere el control probatorio? Terminada, o sea, imaginemos ese juez de investigación preparatoria que realiza un control formal, pasa el control formal, hace un control sustancial, lo desestiman el control sustancial y pasamos al control probatorio, es decir, las partes, de acuerdo al 350 del Código Procesal Penal, tienen la posibilidad de ofrecer medios probatorios. Considero que el fiscal es el más perjudicado. ¿Por qué? Porque solamente el fiscal tiene la posibilidad, bajo la redacción de nuestro modelo procesal penal, bajo el principio de preclusividad probatoria, la posibilidad de ofrecer solamente en etapa intermedia, y lo voy a fundamentar por qué. Es decir, el fiscal, a diferencia del abogado defensor, solamente tiene la posibilidad de ofrecer el medio probatorio cuando acompañado o escoltado con su acusación. Pero el abogado defensor tiene la posibilidad de que le den 10 días de notificada la acusación para poder tener 2 posibilidades procesales. La primera, de ofrecer pruebas en relación a la acusación, y la segunda, de objetar, ojo, lo que el código dice, reexaminar los medios probatorios ofrecidos por el fiscal. Es decir, tiene la posibilidad de cuestionar el ofrecimiento probatorio formulado por el fiscal. Y esto tiene una explicación procesal y hasta cierto punto hasta constitucional. ¿Por qué? Porque el fiscal, bajo el ribete del 159 de la Constitución, es el titular de la acción penal. Al ser el titular de la acción penal, esto da luz mejor al principio acusatorio. Es decir, que el titular, al ser el titular de la carga de la prueba, es el encargado de que la tenga y la ofrezca en primer plano. Entonces, ¿qué requisitos debe tener este medio probatorio? ¿Verdad? Por eso digo que debe ejercerse por parte del juez un control probatorio. Yo considero, y eso no lo van a encontrar en un libro procesal, modestia aparte, esa es mi posición, que el control probatorio se ejerce bajo 2 condiciones. Ya se me va a terminar el tiempo. Y es bajo un límite extrínseco y bajo un límite intrínseco del derecho a la prueba. Repito, el control probatorio en etapa intermedia debe ejercerse bajo 2 condiciones, pero engarzadas en el derecho a probar.
Repito, el control probatorio en etapa intermedia se fundamenta, desde mi punto de vista, bajo el ribete del derecho a probar. ¿Y dónde está en el Código Procesal el derecho a probar? Me dirán ustedes. Está en el 155, inciso 1, donde dice que la actividad probatoria en el Código Procesal Penal se guía por la Constitución y los tratados internacionales. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución en el 139, inciso 3, habla del derecho a probar. Entonces, este derecho a probar, ¿cómo yo valoro o cómo hago el control probatorio? Bajo un límite extrínseco y bajo un límite intrínseco. ¿Cuál sería el límite extrínseco? El límite extrínseco, les reitero, está en una sentencia interesante, en la 10-17-2005 del Tribunal Constitucional, una sentencia de un personaje político de Huancavelica, creo que le llamaban Pico Salas, en donde el Tribunal Constitucional desarrolla esta tesis de los límites extrínsecos, que señala que todo medio probatorio, toda persona tiene derecho a probar, pero este derecho a probar debe ser ejercido dentro de parámetros formales. ¿Qué dice? ¿Qué son los parámetros formales? Es decir, que la prueba no puede ser presentado cuando la parte procesal le dé la regalada gana, no. Debe hacerlo circunscrito a parámetros formales, es decir, a la redacción que el legislador da, a la formalidad que le da. ¿Cuál es la formalidad otorgada por este nuevo modelo procesal penal en relación al ofrecimiento probatorio? ¿Cuál es la etapa estelar que ha introducido el legislador para ofrecer una prueba en este modelo procesal penal nuevo? No, ni tan nuevo. Es la etapa intermedia. Ahí está. Entonces, la etapa intermedia es el límite extrínseco del derecho a la prueba. Es decir, el juez de investigación preparatoria, cuando hace un control probatorio en etapa intermedia de la acusación, ¿qué tiene que ver? Decir, este medio probatorio que ha sido ofrecido por el fiscal, ¿ha sido solicitado en su acusación? Sí. El medio probatorio ofrecido por el imputado ha sido ofrecido dentro de los 10 días conforme establece el 350, sí, ha superado el límite extrínseco de la prueba y se ha hecho un control bajo este contenido. Interesante. Y el otro control probatorio es el control intrínseco. ¿Qué dice? Bajo la misma sentencia que señalé del Tribunal Constitucional, establece que el límite intrínseco tiene 4 características o 4 vértices, el cual el juez debe analizar para hacer un control probatorio. ¿Cuál es? A diferencia de la sentencia, perdón, me rectifico, de la sentencia 10-17, el caso Schultz, este control tiene un origen en una sentencia emblemática del Tribunal Constitucional. Es la sentencia del caso Magali Medina Jesús Vela. En esta sentencia, creo que es la 27-15-2005, si me equivoco me dispensan del error. En esta sentencia, que es formulada por Nagasaki y llega hasta el Tribunal Constitucional, establece que el derecho a probar como límite, en este caso intrínseco, es decir, cuando yo ofrezco una prueba tiene que cumplir 4 requisitos. A eso se refiere. Pertinencia, conducencia, utilidad y licitud. Esos son los límites intrínsecos de la prueba como criterio de hacer un control probatorio en etapa intermedia. Un ejemplo, pertinencia. ¿Yo podría probar con 5 declaraciones testimoniales el delito de peculado? No. ¿Por qué? Porque no es pertinente ese medio probatorio. ¿La pertinencia cuál sería? Una pericia para acreditar el perjuicio. Yo podría
acreditar, por ejemplo, un caso de violación sexual con declaraciones testimoniales y obviar el reconocimiento médico legal, la entrevista en cámara GESEL y el tema del examen psicológico, no. Sobre todo el examen, si estoy apuntando a violación sexual, dejemos los dados, la cámara GESEL, por un lado, voy a poner un ejemplo forzoso de laboratorio. Lo que procedería en este caso es pues, el examen de medicina legal para determinar si ha habido violación, porque los elementos normativos y objetivos descriptivos del tipo penal de violación me apuntan a eso. No voy a poder demostrar si fue violación por vía anal o vaginal. Entonces, bajo esa perspectiva, distinguidos alumnos, no es posible establecer un control probatorio en relación a la etapa intermedia si estamos hablando, relacionando al tema específicamente de lo que viene a ser el tema de solamente enfocarnos a un control formal y sustancial, sino que debemos de hacer un control probatorio. Pero ojo, este control probatorio tiene efectos reflejos, que lo llamo. Y ustedes me preguntarán, doctor, ¿cuáles son los efectos reflejos del control probatorio en etapa intermedia? 4. Repito, ¿cuáles son los efectos reflejos del control probatorio en etapa intermedia? Que lo vamos a tocar en la próxima clase, pero lo voy a desarrollar de manera sintética, porque si no voy a perder la idea. La primera, la prueba medular que yo ofrezco en etapa intermedia puede ser rechazada por el juez. Y si es rechazada por el juez, tengo 4 efectos reflejos. La primera, prueba nueva, 373, inciso 1. La segunda, el segundo reflejo, prueba por reexamen de la prueba. El tercer reflejo, prueba por desvinculación. El cuarto reflejo, prueba de oficio. Y estas se actúan en juicio oral. Por eso lo llamo los efectos reflejos del control probatorio en etapa intermedia. Y eso lo escribo yo en un libro que estoy escribiendo. Bueno, distinguidos alumnos, les pido por favor encarecidamente que vamos a terminar. Lo he tratado de hacer, estoy con el tiempo acá que lo veo. Espero que les haya gustado la clase de etapa intermedia. Lo he hecho en 2 horas de manera didáctica, espero yo, que reflejan de manera pragmática la etapa intermedia sin pleonasmos jurídicos. Es como sucede en la realidad, pero bajo ribetes jurisprudenciales. Bueno, los organizadores les comunicarán la próxima sesión, tengo entendido, creo que es mañana, o no sé, la próxima sesión, que es juicio oral, y que también lo vamos a hacer de manera didáctica, espero yo. Un gusto haberlos conocido. Bueno, no tuve la participación. En todo caso, de repente hay algún alumno interesado en hacerme una pregunta para este tema y quisiera de repente, si están en línea los organizadores, que me indiquen sí, doctor. Para cerrar o grabar la cerrar. clase. Sí, doctor, a nombre de la Escuela Nacional de Liderazgo y Capacitación del Centro, le agradecemos por su excelencia, por su excelente ponencia, recordándoles, chicos, que el día de mañana también contaremos con la presencia del doctor para tocar el 4.º módulo, que es el juicio oral. Y ahí creo que podrían realizar las preguntas que han quedado pendientes para que vuelvan a retomar el tema.